Muy buenas noches, señoras y señores. En el tercer programa de esta temporada 2017 del programa Haciendo Historias. Nuevamente estamos en la Casa Martínez, esta casa histórica, emblemática, en algún momento monumento nacional, donde pasó una parte importante de la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Agradecemos especialmente al Instituto de Cultura, agradecemos a la persona que está encargada acá, nuestra amiga la restauradora, la señora Elisa Martínez. Agradecemos también a los diarios El Litoral y Época y El Norte, que publican nuestros avisos. Así que voy a presentar, como siempre, a mis dos compañeros. Hoy tenemos un tema apasionante, un tema que le va a pegar a usted a la pantalla de su televisor, así que voy a presentarlo. Hoy arranco por mi derecha al doctor Dardo Ramírez Brachi. Dardo, ¿cómo estamos? Hola Rafael, un gusto. Bueno, y está con nosotros también, por supuesto, la estrella de este programa, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeano. ¿Cómo estamos, Quito? Muy bien, Rafael. Lo de estrella parte de ellos dos, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Ellos dicen la estrella. Nosotros hacemos pequeñas bromas acá, pero es para distender el momento antes de la grabación. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que por ahí es como que no existió en Corrientes. En algunos casos hasta parece que negado y ocultado. Es un tema muy importante porque cuando el doctor Quito Galeano habla del mestizaje, todas estas cosas se fusionaron para hacer lo que hoy somos los correntinos, para formar nuestra raza, nuestra cultura, nuestra historia. Entonces no podemos pasar por alto. El año pasado hicimos un programa sobre uno de estos temas, pero hoy vamos a hablar de los dos temas que son la esclavitud y los aborígenes. ¿Cómo era su participación en la conformación social del Corrientes de entonces? ¿Arrancamos, Quito? Bueno, sabemos que los europeos que llegaron a América eran poco numerosos. Tenían una diferencia respecto a las culturas en ese encuentro de culturas, choque de culturas o conquista, o imposición dominante de una civilización más fuerte, tecnológicamente hablando, armada e instrumentada para la guerra, para dominar a pueblos que no tenían estrategia militar ni tanta experiencia en grandes batallas ni matanzas como tenían los europeos. Los europeos vivieron eternamente en guerra entre ellos, y luego de la aparición del Islam, los musulmanes, Mahoma, etcétera, 600 años después del cristianismo, los europeos viven en guerra permanente contra el Islam. Eso hace que Europa fuera un sitio de fuente de generación de armas y pensamientos. Leonardo da Vinci con todas sus ideas, cada ejército se motivaba creando algo más mortífero que el otro con tal de dominar al otro. Esto hizo que cuando los conquistadores llegan a América en 1492, sometan a las poblaciones locales, desde México, o sea, la parte insular primero del descubrimiento, luego pasan a la continental, y así con perros, acero, picas, armaduras, cascos, yelmos, etcétera, la pólvora, el cañón, el arcabuz. Todo eso hizo que se quebrara la defensa de estos pueblos y los dioses europeos se impusieran a los dioses locales, con una dominación total, dominación que imponía la esclavitud. El gran debate con que se inicia la ocupación y conquista por medio de la cruz y de la espada es qué eran los pueblos originarios, como denominamos ahora, y yo diría qué eran en esencia estos seres que se vestían de manera distinta, que pensaban de manera distinta, que comían de manera distinta,
¿Qué eran? ¿Eran cosas como los esclavos? Si eran cosas, ¿eran res nullius o pertenecía al primer conquistador que llegó y se apropió de todos y tenía toda América para apropiarse? ¿Tenían alma? ¿Tenían alma o no tenían alma? ¿Fueron creadas por el mismo Dios que creó a los blancos o fueron creados por otro Dios u dioses? Evidentemente, ese gran debate se da en las juntas religiosas, en las juntas jurídicas, en las juntas económicas, en todas las juntas, porque el gobierno de la monarquía española, la República Española, si es que existía república con los conceptos que tenemos ahora, el Estado español, que se representaba por los reinos de Castilla y Aragón, que eran los titulares de estos territorios, se pone a definir si esto es un ser humano, si es una cosa, si es un ser humano, qué alcances tiene esa humanidad, si tienen alma, si tienen conciencia, si pueden ir al cielo, si pueden ir al infierno, etcétera, etcétera. Muy bien. Lo primero que hacen, los esclavizan. Cristóbal Colón, Cristóforo Columbus, lleva una cantidad de indios a España. En España lo miran como objetos extraños, absolutamente extraños. Esta pobre gente se muere ahí por las calles. Se muere porque no estaban en su hábitat, los climas eran distintos, las enfermedades distintas, la comida distinta, y se mueren, se extinguen. Creo que 1 o 2 sobrevivieron y los devolvieron. Allí aparece una fuerte corriente de tipo clerical, es decir, los curas, en lucha contra los nobles españoles. Los nobles españoles votaban porque eran cosas, había que apropiarse de ellas y esclavizarlos. La Iglesia Católica en eso tuvo un buen desempeño, porque ahí comienza la discusión. ¿Sí? Son seres humanos. En primer lugar, les reconocen que son seres humanos. Después los reconocen que tienen alma. Desde el momento que tienen alma, ya pueden ser generados por el mismo Dios. Ya son iguales también. No sé. Segundo, aparecen y se narran una cantidad enorme de títulos, de los justos títulos de la dominación de los reinos de Castilla y Aragón a estas tierras. Y sacerdotes como Francisco de Vitoria, Montesinos, Fray Bartolomé de las Casas, entre otros, definen, no, son seres humanos y son vasallos de la corona. Ahí entra la Junta Económica. Señores, cada uno de estos señores deben pagar tributo al rey. Ya se define lo económico. Son vasallos de la corona y deben ser evangelizados. Si quieren, mejor. Si no quieren, también. A los palacios Dios le va a entrar en la cabeza. La violencia, porque venía el predicador, y el predicador hablaba en latín. Lógicamente el indio, que no entendía ni el castellano ni el latín, lo miraba con una cara de decir, ¿y este qué me está diciendo? Entonces empezaron a buscar la forma de entenderse y aparecieron los intérpretes, que como el encuentro de sociedades genera la creación de nuevas aptitudes y opciones. Aparecen los intérpretes. En una de esas intérpretes, Malinche, la amante de Hernán Cortés, y Malinche le servía de comunicación a Hernán Cortés con los suyos, porque Malinche era de una de las tribus dominadas por los aztecas. Ella era esclava de los aztecas. Todas las horribles situaciones y creaciones del ser humano, todo lo generado por el ser humano como horroroso, violento, que se daba en Europa, se daba en América. No había nada diferente. Eso te iba a preguntar, Quito, porque cuando llegan los españoles, también había como, vamos a suponer, aborígenes que tenían una organización, los incas, los aztecas, y eran muy sanguinarios también con los pueblos que ellos dominaban, digamos.
todos los pueblos originarios tenían una organización. Sí. Nadie vivía sin una organización. Hasta La tribu más pequeña tenía una organización. Tenía un brujo, tenía un cacique, tenía un dios, etcétera. Ellos todos tenían, llámese Tupá, llámese Etrak, Electra o lo que fuere. Exacto. Ellos tenían todos una organización social. Lo que ocurre es que la diferencia, como dije al comienzo, de la fuerza, la dominación y la violencia y la experiencia en la violencia. Y la estrategia también. Y la estrategia, lógicamente, eran guerreros consumados, hizo que cayeran dominados. Pero no es un sitio ideal, no es un sitio en que todos los indios eran bonitos, todos los indios trabajaban, todos los indios eran hermanos. Ese sitio ideal que quisieron fabricar una cantidad de novelistas y autores, como diciendo, los europeos contaminaron esto que era un vergel. No, no era un vergel. La misma violencia que tenían los europeos de cortar cabezas, quemar gente, ahorcar, ajusticiar, acuchillar, matar a los garrotazos, envenenar el agua, envenenar los pozos, etcétera, etcétera, la tenían los indios. La misma situación. Y cuando los indios son sometidos, pasan a formar parte de un botín que los coloca en una situación totalmente desventajosa. Dentro de ese botín se discutieron, como dije, si tenían alma, se los considera, después de tanto discutir y debatir, vasallos de la corona española sujetos a tutela. Sujetos a tutela. A tutela. ¿Qué quería decir esto? Que al indio se le tenía como un menor al que había que cuidar, educar, evangelizar, como una viuda, decían, en esa época parecía que las viudas eran mujeres débiles, que había que proteger. Exacto. O los deficientes mentales, que en realidad no tenían ninguna protección, porque los deficientes mentales generalmente se los consideraban endemoniados y se los liquidaba o se los echaba de la ciudad, fuera de los ejidos de la ciudad. Así que estos indios, que fueron en una larga lista catalogados de bárbaros, incultos, paganos, heterodoxos, paganos, violentos porque cometían canibalismo, etcétera, etcétera, de esa serie de acusaciones que se le hacen, son las mismas que traen los conquistadores. Los conquistadores, desde el canibalismo hasta la violencia en todos sus sentidos, venían en el ADN de los conquistadores. Los indios tenían el mismo ADN. Tenían un idioma distinto y no se comunicaban. Estos le acusan a estos de ser violentos, caníbales, etcétera, etcétera. Y los que venían con el tribunal de la Inquisición, las hogueras europeas, tanto protestantes como católicas en el sur, norte protestantes, sur de Europa, católicas. Así es que Francisco de Victoria, que es un hombre muy ilustrado, que escribe una obra, La Breve, los títulos justificativos de la dominación de Castilla y Aragón a estas tierras, él dice: nosotros venimos acá porque estos son incultos, son bárbaros, son paganos, son etcétera, etcétera. Pero él, en definitiva, llega a la conclusión que el único justo título que tiene la corona castellana y aragonesa para dominar estas tierras es el ius possidetis, ius possessione, o sea, el que tiene la posesión de la tierra, ese es el dueño. Ese es el dueño. Ese es el origen de la propiedad, digamos. Ese es el origen de la propiedad romana. Entiendo, o sea, que el que poseía la tierra después la distribuía y de ahí salen los títulos que tenemos hoy, digamos. Exacto. Bueno, vamos a sumarlo a la charla, a Dardo, al doctor Dardo, para complementar esto que nos contaba recién Quito. Para la época en que se produce el descubrimiento de América, el impacto de la existencia de pueblos en estos territorios descubiertos generó una transformación descomunal. Aldo Ferrer, en su libro Historia de la Globalización, dice que hay 3 momentos en la historia del mundo en donde la globalización, la integración, se manifiesta con más fuerza.
La primera de ellas es el descubrimiento de América. La segunda, la revolución industrial, y la tercera es esta revolución de las vías de comunicación en tiempo real que estamos viviendo a través de Internet y estas últimas vías. Pero la primera impronta que transformó el mundo, como bien lo dijo el doctor Galeana, en todos los ámbitos, en todos los campos de la vida europea, va a ser el descubrimiento de América. Pero no por la cosmovisión que va a cambiar en el pensamiento, en la forma de pensar, sino en incorporar una nueva dimensión de gente, de personas que tenían vivencias en un espacio desconocido. Eso va a romper con todos los paradigmas y va a llevar a unas discusiones jurídicas más serias e importantes, como son los debates de Valladolid, en la Universidad de Valladolid, sobre las cuestiones que manifestaba el doctor. El indio, su condición jurídica, su naturaleza, tenían alma, podían ser pasibles de evangelización, estaban en un rango evolutivo de la evolución animal o eran parte de la humanidad misma. Eso claramente lo establece la disposición real, estableciendo que eran humanos, tenían alma y eran vasallos de la corona sujeta a tutela. Una vez planteado esto, España tiene intereses. Tratado de justificar el dominio y la interrelación con estos pueblos precolombinos. En esta necesidad de justificar, desde luego lleva adelante que la practicidad de la posesión del espacio territorial es el justo título que efectivamente era indiscutible. Pero para llevar adelante la posesión del espacio geográfico había que ser parte de él. Por lo tanto, para tener la posesión había que ocuparlo. Para tener la posesión hay que tener el dominio de la cosa. El dominio de la cosa se logra con la instalación, la fundación de ciudades. Y ahí viene toda una política por parte de España de ocupar territorios donde estuvieron los indios. Muchas veces el grado de conflictividad aumenta cuando esos espacios están habitados por los indios, en el caso de los aztecas. Tenochtitlán, el caso de Cortés, que bien se ha citado acá. Hubo un gran conflicto porque Tenochtitlán, que era la capital del imperio, va a sucumbir al poco tiempo en manos de los españoles. Pero ¿por qué va a sucumbir? Y esto lo cuentan todos los biógrafos de Cortés. Se va a encontrar azarosamente Hernán Cortés, a medida que toca las primeras playas continentales de México, con pueblos indios que estaban sometidos a la esclavitud y a la sujeción de los aztecas. Y a medida que va avanzando Cortés, va incorporando esos pueblos esclavos que ven en Cortés la posibilidad de luchar contra Tenochtitlán, a tal extremo que Tenochtitlán era una ciudad magnífica, una ciudad con canales de aguas artificiales, con pirámides, con un estado consolidado, casi inexpugnable. Había casi 100.000 soldados en Tenochtitlán. Sí, era una ciudad fortificada con, digamos, criterios de primera línea. Pero ¿cómo cae Tenochtitlán? Y cae a los 2 o 3 días, porque son los mismos indios que estaban sometidos, generaron toda una estrategia conjunta con Hernán Cortés para que caiga la ciudad inexpugnable. Y Hernán Cortés con 4 caballos, 2 puerros y 200 hombres. Todos los demás fueron indios, que tuvo que ver mucho también la mujer, la amante, la amiga de Cortés, quien era traductora y generaba las intrigas dentro de Tenochtitlán. Siempre hay una mujer. Hay una cuestión. La historia, ¿no? Hay una cuestión que ayuda a comprender este vínculo, esta relación con los indios, que va a ser muy compleja. Tan compleja y tan difícil de explicarla que hoy no tiene respuesta. Vemos hoy la situación del indio, la situación, y utilizo la palabra indio, se puede utilizar indistintamente en el derecho actual, pueblos originarios, pueblos indígenas, indios. Yo utilizo la palabra indio porque la terminología indio está aceptada dentro del estudio del derecho indiano y aún más el concepto indio abarca habitante de las Indias. Esto era el reino de Indias. No es una cuestión ni despectiva, aún más es una cuestión que resalta la figura.
Porque el indio tenía la condición, como dice y afirma David Weber en su libro Bárbaros, los indios tenían el privilegio de la protección real. Como bien hablaba el doctor Galeani, decía, en este contexto en donde el indio debía tributar, y ahí está la faz económica, y la avaricia de España de ocupar espacios para la tributación, que el indio no tributaba en monedas de oro ni en metálico, tributaba en trabajo. Y ahí viene la desviación de la explotación laboral. Y claramente Alcalá Zamora explica esas benevolencias que España se esforzó por darlo, no lo conquistó, no lo obtuvo, esas legislaciones laborales de protección hacia el indio. Esas cuestiones no realizadas, no completas, no concluidas, son las consecuencias de las realidades actuales de nuestras comunidades indias. Irrealizables, no incluidas, con falta de proyección, no insertas en la sociedad, porque protegiendo y buscando los elementos que hacen a las culturas originarias, esos pueblos deben incorporarse al beneficio de los avances de la humanidad. España trató en un primer momento. Y cada relación, y cada vínculo, y cada interrelación de las comunidades de los indios a lo largo de toda América fue una experiencia distinta. Fue distinto con los con los mayas, aztecas, fue distinto con los mapuches, fue distinto con los tobas, fue distinto con los guaraníes. Las experiencias del trato con los indios ha sido simple, pero compleja a la vez. Simple digo porque se buscaba dos cuestiones, que era la incorporación a través de la evangelización y la incorporación a través de un trato institucional y tributario. Y compleja a la vez porque cada cosmovisión de cada pueblo, de cada comunidad, reaccionaba de manera distinta, diferente y compleja. En este ámbito tenemos experiencia en nuestro territorio cercano, acá en el propio Paraguay. No es lo mismo cómo ha sido la inserción, el vínculo, el trato, la interrelación con los guaraníes, con nuestros pueblos de los hermanos guaraníes, La Cruz, Loreto, Santa Ana, San Miguel, San Ignacio, que tuvieron una experiencia muy particular. Experiencia distinta han tenido los pueblos del Chaco, los tobas, los matacos, los mocovíes, todos estos pueblos, y estoy hablando y utilizando términos que fueron utilizados por los conquistadores y por el derecho indiano. Hoy, por supuesto, cada pueblo se autodenomina Wichí, etcétera, etcétera, sí. Pero no quiere decir que uno esté mal y el otro está bien. Académicamente son aceptables, tanto una denominación como la otra. En esta cuestión, la reacción de estos pueblos indios para con el europeo ha sido diverso, ha sido distinto. Ahí está, vemos la fragmentación que fue dada en el Chaco y la inclusión que se fue dada en los pueblos de la zona de la Paraguaria, de la zona guaranítica. Consecuencia de ello, con esta inclusión a través de la incorporación de los cabildos indianos en los pueblos de indios, que el autogobierno de los indios, la valoración del trabajo del indio, que fue llevada con el tiempo a una inclusión en la cual los pueblos aborígenes se mestizaron, como fue la vertiente originaria de la creación y de la idea de la región en la cual estamos habitando. Vemos que los pueblos guaraníes se mestizaron y se mezclaron en todas nuestras vinculaciones, tanto culturales como biológicas. Distinto ha ocurrido con otros pueblos, los mapuches, los tobas, los matacos, que fueron lamentablemente, por determinadas tragedias de la historia, separando y secesionándose del cuerpo de lo que hoy forma parte la Argentina y el Estado moderno. Eso vamos a hablar en el próximo bloque, porque es notorio que hay comunidades indígenas que quedan en algunas zonas de nuestro país. Sin embargo, en Corrientes se produjo una fusión, porque no hubo un exterminio de los guaraníes, pero sin embargo es como que desaparecieron los indios, pero producto tal vez del mestizaje. Pero no me vayan a contestar ahora, vamos a ir al corte. Cuando venimos
vamos a completar este tema que es apasionante de nuestra historia. Ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos con este apasionante programa sobre los indios y originarios en Corrientes. Agradecemos a Leo Moglia su permanente compañía con este programa. Nos ha mandado 4 libros para que sorteemos entre los televidentes. José Alfredo Ferreira, El espíritu comtiano en Corrientes, sobre la educación. El ingenio primer correntino, de Dina Alicia Coco. Gustavo Sánchez Mariño en esta novela que se llama Verón de Astrada, una novela con fundamento histórico, por supuesto. Y Juan P. Gómez en El normalismo regionalista. Estos 4 libros entran como premio a aquellos que quieran concursar. Usted debe mandar un mail al mail de haciendohistorias@hotmail.com y le vamos a obsequiar estos magníficos libros que nos regala Ediciones Moglia. Seguimos adelante, apasionante este tema de los indios y originarios. Seguimos, Quinto. Bueno, yo hablo de este tema con conocimiento de causa. No digo que sepa más que otros, sino que conozco la causa. Mi padre nació en 1915 en la reducción indígena de Misión Laicí, los franciscanos, en Formosa. Tengo fotos de él con los originarios, de mi abuelo con los originarios. Era el contador de la misión, mi abuelo. Y cuando escribo Orden y Progreso, hablo del trato que se le va a los indios, de las matanzas indiscriminadas que se producen. Desde el comienzo, ese choque de culturas o conquista, porque yo no hablo de otro momento, yo digo, o chocaron 2 culturas o hubo conquista. Porque los indios, como bien relata Dardo Ramírez Bracci, se produce lo mismo que se produce en Europa en diversas etapas. Entra un invasor y los pueblos que están sometidos al dominante se alían al invasor. Si el invasor pierde, los que se adhirieron se pasan a ser traidores, colaboracionistas y son extinguidos, mal formados, maltratados. Si hay algo que a mí me impactó, es un libro que me recomendó Dardo y que lo estoy leyendo, de un inglés, Kate Lowe, Lowe se escribe, habló en castellano,
donde nos contaron una historia de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45, todo flores, todo perfume, todo... Entre el 45 y el 52 o más, a ver, el infierno, piensen en un infierno, el infierno que quieran, el infierno cristiano, judío, musulmán, lo que quieran. Bueno, multipliquen por 10 millones y vayan y vean lo que fue Europa. Lo mismo ocurre acá. Esos indios que se adhieren a Hernán Cortés, después del triunfo, son todos esclavizados, con instituciones indianas que tenían la intención de protegerlos, porque la intención en realidad era protegerlos, porque al declarar los vasallos sujetos a tutela, los tutores tenían que ser los conquistadores. Veamos cómo se los evangelizaba. Primer teoría de la evangelización: Fray Bartolomé de las Casas, con amor, con música, con fe, venían los evangelizadores, lógicamente venían atrás acompañados por las Fuerzas Armadas. Sí, pues. La cruz y la espada. La cruz y la espada. Vos escuchado, yo te someto. Pero él no distingue, él quería la evangelización pura, digamos, esa de amor, de yo te convenzo y te toco la flauta, eso es mentira. Se usaba la violencia. Por eso Francisco de Vitoria tenía... Por lo menos el temor. Claro, a veces el temor, el terror, el miedo. Exacto. Todo eso no se ha tenido en cuenta cuando se estuvo escribiendo la historia en Corrientes. Acá no se tuvo nunca en cuenta la psicología social, la sociología, la psicosociología. No se tuvo en cuenta, diríamos, muchos aspectos que hacen que el historiador deba comprender la situación del contexto histórico, sin traerlo a la actualidad, sino analizando lo que el hecho en la época. Yo no analizo Corrientes ahora con el asfalto, con las luces eléctricas, sino analizo Corrientes con calles de barro, techos de paja, palmeras. Que es un error común y reincidente tratar de ver la situación como la vemos hoy y no ubicarnos en el lugar Exacto. que sucedió. Diríamos, es una empatía ahistórica, es decir, ponerse el zapato del otro en una época distinta al otro. Exacto. Yo no me puedo poner el zapato de alguien en el siglo XXI. Del siglo XXI colocándome en el siglo XIX. Imposible. Porque yo tengo vacunas, tengo teléfono, tengo autos, tengo nafta, etc. Bueno, Francisco Vitoria, contradiciendo a Fray Bartolomé de las Casas, él habla de dos momentos en la evangelización: la anunciación de la fe y la conversión. Cuando uno le pregunta a veces a alguno si cuándo se podía usar la violencia, todo el mundo cree que era en la anunciación. Entonces dice, no. En la anunciación era voluntario que el indio escuche o no al predicador. La conversión, una vez que le escucharon al predicador, escucharon la palabra de Dios y no aceptan la palabra de Dios, ahí sí. Violencia, fuerza. Bueno, eso produjo sus resultados. Produjo sus resultados con un gran enfrentamiento. Los patricios, presuntos patricios de la época colonial versus los jesuitas que vinieron introducidos en el siglo posterior, siglo XVI, XVII. Los jesuitas se introducen en el 1600 y los jesuitas van con su método, porque los jesuitas eran guerreros, eran sacerdotes pero eran guerreros. Ellos no tenían el ejército español detrás, sino ellos eran el ejército español, pero eran el ejército jesuítico. Y la compañía de Jesús. Sí, señor, eran un vasto territorio que todo el mundo sabe, a lo largo de toda América. Los jesuitas ocuparon diversos reinos y ellos los evangelizaban de una manera con las misiones, donde no entraba ningún español, donde no había ninguna contaminación, los separaban, no había integración, no había mixtura, mestización, y eso hace que estos se aíslen. En cambio, en las reducciones, los franciscanos, mercedarios, etcétera, ellos usaban el sistema de el cabildo indígena y el permiso que tenían algunos españoles de introducirse a vender géneros, productos, etcétera, y tenían un tutor que los controlaba. Esa es la diferencia entre las misiones
y las reducciones. Una sin injerencia de la autoridad española, otra con la injerencia de la autoridad española. Las reducciones de Santiago Sánchez, de Itatí, de Santa Ana de Huácaras, Santa Lucía de Astos. Bueno, todo eso van forjando un sistema que, además, con los pactos que firmaban los caciques, con los adelantados, con los capitanes generales, tenientes generales, etc., estos españoles se veían obligados a tener una cantidad enorme de mujeres esposas. La alianza se hacía si vos te casás con mi hija, que yo soy la hija del cacique. Entonces había tantos caciques como grupos dentro de, por ejemplo, del esquema imaginario guaranítico. Había una cantidad de etnias. Manuel Florencio Mantilla, que es un autor que yo admiro y respeto, en una obra extraordinaria de hace muchísimos años, del siglo XIX, que se publica recién a comienzos del siglo XX, Manuel Florencio Mantilla relata en su crónica histórica de la provincia de Corrientes, que debiera ser reimpresa varias veces, debiera ser allá por comienzo del siglo XX, él habla de etnias que ocupaban el territorio correntino. Voy a tener que leer porque todo es en guaraní, o sea que voy a tratar de hablar en guaraní. En Buanás, Mocotetás, Charrúas, Minuás, Guayquiriás, los Caracás, los Tapés, los Iguá, los Ibayará, los Itapúa, Curuc, Mepiguá, Embeguá, Caatguá, Itatí, Ajoma, etc. Todas eran poblaciones que quizás pertenecían a la misma etnia. Eran seres humanos, punto. Hablaban casi todos la misma lengua en esta zona. Por eso, cuando Caboto llega y pisa el suelo de Itatí, Caboto recibe la ayuda, cuenta uno de sus tenientes, Luis Ramírez, recibe toda la ayuda, provistas, alimentos, etcétera, etcétera, y ven que son pueblos pacíficos. Cuando suben por agua el Paraná y luego se meten en el Paraguay, ya reciben el ataque de los indios canoeros, como le llamaban ellos, los payaguás, por ejemplo. Ya tenían otro concepto. Entonces, si hacemos una visión así de la población originaria, en esta zona nos mixturamos de este lado de la vera del río, es decir, a la izquierda bajando el naciente y a la derecha bajando el naciente del Paranaíba y Grande, donde nace el río Paraná, en Brasil, está todo el Gran Chaco. Y ese Gran Chaco, Chacú, que era tierra de caza, quiere decir la palabra Chacú, dice Mantilla. Y allí se mantienen hostiles, no aceptan la evangelización. Pero de esta zona se evangelizaron. Por eso en Corrientes casi todos tenemos un indio en nuestro linaje, casi todos tenemos un negro en nuestro linaje. Nadie puede decir yo tengo un ADN libre. Partamos de la fundación. No, aparte quiero rescatar acá lo que dijimos en algún otro programa y por ahí la gente, pero no está mal refrescarlo. El europeo venía de Europa con una concepción de la mujer, por ejemplo, no se bañaba. No, el baño era bastante prohibitivo porque estaban contaminadas las aguas. En Europa. En Europa también estaba prohibido por cuestiones religiosas. El baño. Sí, el baño había que hacer todo con ropa y bañarse tapado porque la exhibición del cuerpo era pecado. Todo un engranaje mental adecuado a esa época. Se encuentra llega a América, acá llega a nuestra zona, a Corrientes, y en el río, en las lagunas. Los indios se bañaban juntos. Desnudos. Mujeres y varones, desnudos. ¿El indio era lampiño originalmente? Sí, algunos. Otros no, Ajá. Según la etnia. Y bueno, el origen de Corrientes, todo el mundo sabe, 3 de abril, que es la fundación de la ciudad de Corrientes, que debiera ser ese día el feriado, porque ese es el día de la fundación fundacional. Y ese día, Juan Torres de Aragón era oidor de la audiencia de Charcas, fue funcionario judicial de Chile. Llega,
La hija de Ortiz de Zárate. ¿Ortiz de Zárate con quién se casa? Ortiz de Zárate se casa con la hija de Yupanqui, un pariente del Inca. Yupanqui, Atahualpa Yupanqui, el indio de Atahualpa, rebelde. Y esta mujer es mestiza, es india. Pero el testamento que deja el padre a su hija Juana Ortiz es de una riqueza extraordinaria. Entonces los candidatos se presentaban, el rey de Perú le quería casar con uno de sus amigos, el otro le quería casar con otro, pero ella le elige a Juan Torres de Aragón porque era puesto, parece que era lindo tipo el Juan Torres este, y se casa. Ella era la heredera del adelantazgo de Ortiz de Zárate. También relata Mantilla la circunstancia de que nosotros vivimos de gobiernos revolucionarios. Ya empezaban los golpes, entre ellos más se volteaban, le desconocían a un adelantado y le echaban a otro y lo mataban a este, se robaban el cargo. Y de acá que se comunicara al rey y el rey tomara medidas, ya pasaban años, se consolidaba la situación. ¿Qué fue el legado que nos dejan a nosotros estas situaciones de incomprensión, de no asimilación, de no incorporación a las sociedades por el choque de culturas? Lo que todavía apreciamos en la realidad. Normas legislativas, constitucionales, el caso del artículo 75, inciso 17, que incorpora, yo digo de hecho, la recopilación de 1680 de Indias. Por eso cuando Dardo dice, hablo de indios, sí, indios, así se denomina en la legislación hispano-indiana. Ese es el vocablo, porque estas eran las Indias. Dentro del imperialismo español, castellano, esto eran las Indias. Se cumplen estos mandatos de protegerlos, de integrarlos, de educarlos, de mantenerlos sanos, de alimentarlos. No se cumplen. Gastamos millones en armas y no nos acordamos de nuestros cherapichá, como dice el correntino. Sí, en la actualidad son... En la Patagonia, a los Yámanas, a los Onas, en Formosa se los liquidó literalmente. Se pagaba gente para que los mate. En Formosa se pagaba gente para que los mate. En el Chaco se pagaba gente para que los mate. Y como le andaban matando también ya a los paisanos nuestros, a los mestizones nuestros, a los correntinos que iban a la cosecha, le mataban también y traían la oreja. Entonces empezaron a pedir la cabeza. Es decir, que el cazador de indios, estoy hablando del siglo XX, sí. No estoy hablando de 1800, 1900, no estoy hablando del siglo XX, 20 completo. Entonces traían la cabeza del indio y pagaban. Los que iban ocupando las tierras tenían una terrible violencia. Por ejemplo, en la Patagonia, uno se va a Calafate, o se va a Ushuaia, o se va a Río de Gallegos, y tiene, ese ámbito de criminalidad de donde se le mató a tanta gente por nada. La vida humana no valía ni 5. Los Menéndez de Eti, que ocupan la Patagonia desde el comienzo, que son los dueños de todavía una red importantísima de supermercados y grandes empresas, distancia de 90.000 kilómetros, de 200.000 kilómetros, existen todavía en la Patagonia, todas alambradas, que impiden el pasaje de un lado al otro y las comunicaciones de una manera terrible. Eso es la herencia de la incomprensión, es decir, el abandono de toda esta especie humana con características particulares en el territorio nacional, es uno de los grandes estigmas que tiene la República Argentina. Hasta hoy, cuando nosotros viajamos así con Dardo y con otras personas y otros profesores a la zona de Clorinda, podemos ver los barrios, guetos. Separados, guetos, donde ahora aprecio con mayor calidad de vida, digamos, la creación de escuelas, de centros sanitarios, etc. En la zona esa hay, diríamos, algo o alguien que se acuerda de esta gente. Pero cuando hay un conflicto, lamentablemente aparecen otra vez la cruz y el machete. Dardo, complementándolo el doctor y
contándonos quieren también Torres de Vera y Aragón, porque es importante, una vez hablamos acá que Corrientes es la única ciudad fundada por un adelantado, ¿es así? Sí, pero hay algunas observaciones que son importantes para tratar la cuestión del indio, específicamente del indio y Corrientes. La jurisdicción que tuvo el Cabildo de Corrientes, Cabildo, Ayuntamiento, Regimiento, Sala Capitular, como quieramos llamar, tuvo una jurisdicción territorial que abarcaba no muchos espacios, que estaba limitada por el río Paraná, los esteros de Liberá, la tranquera de Loreto y el río Santa Lucía, no más allá de eso. En ese ámbito territorial, el Cabildo de Corrientes convivió, interrelacionó y se mixturó con los indios sin ningún problema durante siglos, lo que muestra el éxito de esta política de interrelación con los pueblos indios. Aún más, podemos observar que para 1830, cuando decae toda esta cuestión de los indios y los vínculos con los pueblos indios, van a ser los mismos pueblos indios, como el pueblo de Loreto, el pueblo de San Miguel, el pueblo de La Cruz, que van a ser los cabildos, los caciques de esos mismos pueblos que le van a solicitar al gobernador de Corrientes incorporarse al cuerpo de la provincia. Alguien que era explotado, era destruido, o que tenía una interrelación de desconsideración, ¿va a buscar esa alianza? No. Indefectiblemente el trato del vínculo del indio en Corrientes es por especial, eso yo, doctor Ramírez, es particular. le dije a la vera de la izquierda y a la vera de la derecha. Pues yo recibo el impacto del misil. Está bien, en Corrientes no se dio la violencia que dije yo al cerrar. Aclaro nomás para pelear con usted un rato. Por supuesto, por supuesto. Y estos pueblos que son importantes también analizar, los pueblos guaraníes de las misiones, que Corrientes no tenía jurisdicción sobre las misiones. No. Tenía jurisdicción hasta los pueblos franciscanos, que eran Santa Lucía de los Astos y Itatí. Estos pueblos que también tenían cabildo, tenían jurisdicción directa porque había un regidor español nombrado por el Cabildo de Corrientes quien controlaba la relación y el vínculo de los pueblos de indios. En este marco de la vida de los indios y su relación con la institucionalización española, es muy importante. Por eso cuando en algún momento del programa dijimos que la valoración y la interrelación de la cuestión de los indios depende mucho de la cosmovisión del ámbito geográfico, o cómo eran las etnias, cómo las etnias interpretaban el mundo y la interrelación con los demás. Los guaraníes tuvieron una relación muy concreta y muy práctica que fueron adaptándose a estos pueblos, porque fueron reducidos en las propias reducciones y fueron incorporados en las misiones. Pero todo esto no es por casualidad. Hay interrelaciones que parecen naturales que se han dado. Y pongo a consideración esta reflexión que generalmente comparto con los alumnos y con los profesores. Cuando se produce el descubrimiento de América, la Europa occidental, los estados modernos que conformaban las monarquías de la Europa occidental, eran monarquías que estaban perfectamente estratificadas: nobleza, clero y estado llano. Exacto. 3 estamentos que eran rígidos. Sí, señor. El que nacía noble, moría noble, y el que nacía carpintero, moría carpintero. Exacto. No había una movilización social, salvo que el rey modificase esa cuestión, salvo que el rey modificase ese régimen. Cuando se puso el descubrimiento de América, los pueblos indios tenían esas estructuras sociales, tenían esos estamentos. También estaba la nobleza, estaba el clero, aquellos que tenían el vínculo, la interpretación de los dioses, de los astros, el movimiento chamanes, de las estrellas, grupos, chamanes, y el estado llano, que no era nada, el que no era nadie, el que era soldado, el que era artesano y el que vivía siempre para el rey. Entonces tenemos fuertemente enfrentados 2 estamentos rígidos, tanto de los que venían, de los que estaban: nobleza, clero y estado llano. Cuando se encuentra España en esta confusión igualitaria, ¿qué hace España? Reconoce los privilegios de la nobleza. ¿Quiénes eran los nobles en el mundo indígena? Los caciques.
Los caciques tenían privilegio, que era el privilegio indígena. Se los educaba diferente, inclusive. Desde luego. Sí. Y ser cacique tenía la representatividad de su pueblo. Aún más, le otorgaban privilegios de recaudar impositivamente. ¿Quiénes tributaban? Tributaban todos los indios. ¿Pero quién recaudaba? El cacique. El cacique. Era que recaudaba de acuerdo a los censos de cada pueblo. Razón por la cual después, con las reformas borbónicas, va a haber un gran problema con los caciques, Tupac Amaru, cuando le quitan la recaudación impositiva y le dan a otros oficiales. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo importante que quiero rescatar es que en este mundo de confusión hubieron similitudes en la percepción de la política, en la percepción del trato, en la percepción del poder. Y en estos estamentos sociales, es como que, si me permiten este término muy español, encajan las dos sociedades con situaciones iguales. Y tenemos que el cacicazgo va a ser reconocido por la legislación hispana. Hasta ahora. Por supuesto, la recopilación de India de 1680 le da un capítulo entero a los caciques. ¿Y quiénes configuraban y quiénes conformaban en los pueblos, en las reducciones de indios? ¿Los cabildos? Los caciques. ¿Quiénes eran los vecinos y tenían potestades en los pueblos de indios? Los caciques, porque eran reconocidos como autoridad natural en ese mundo de privilegios, porque en ese mundo de privilegios, no de igualdad, porque veíamos que no es una sociedad igualitaria. La sociedad igualitaria se va a dar después, en el siglo XIX, con las transformaciones de igualdad, libertad, fraternidad que va a llevar la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, que va a romper con los estigmas de la monarquía. Pero en aquel momento de la conquista y de la recepción de estos pueblos indios, va a estar la cuestión del privilegio, va a estar la cuestión de las diferencias. Aún más, cuando hablamos de estas diferencias, notoriamente se van a dar a lo largo del tiempo. Y el cacicazgo, por más que se haya derogado en los principios de la Asamblea del año 13 de igualdad ante la ley, naturalmente en cualquier pueblo indio el cacicazgo subsiste. Hasta hoy. El cacicazgo subsiste. Hasta hoy. Y la representatividad natural de cualquier pueblo indio es del cacicazgo, en donde el cacique no es lo mismo aquel que no es cacique. Más allá de las concepciones de sus propias normativas, de sus propias leyes, y eso es importante para poder conocer e interpretar esa confusión de comunidades, de ideas y de derecho que se dio y que subsiste. Yo lo que quiero hacer notar, Sí. especialmente para aquellos que estudian Derecho, que lo que está diciendo Dardo y lo que hemos dicho con anterioridad, en esa estratificación social estricta que dio nacimiento en España a las Cortes españolas, que fueron en alguna manera limitación al poder real, dio nacimiento al artículo 16 de la Constitución Nacional, que luego se redacta cuando dice la igualdad ante la ley y no reconoce ni títulos de nobleza ni prerrogativa de sangre. Eso va a chocar ahora en la Constitución Nacional con el artículo 75, inciso 17, cuando se reconoce la recopilación de indias con las instituciones aborígenes subsistentes, como el cacicazgo, como el ayú, La propiedad comunitaria de la tierra. claro, el ayú, la propiedad comunitaria de la tierra, y sus lengua, el respeto hacia su lengua originaria, a su cultura originaria. Vale decir, ¿cómo encajamos ese artículo actual con el artículo 16? Que los caciques hoy están reconocidos para representar a su tribu, porque se le reconoce a la tribu. Por ende, el escribano que va a hacer una escritura de tierras tiene que saber qué es una tribu para poder definir en su escritura. Por supuesto. Tiene que ir a la recopilación de 1680. Señoras y señores, final de este programa. Seguimos, por supuesto, haciendo historia. No se olvide de concursar por los libros. Gentileza de Moglia Ediciones. Un saludo a Leo Moglia. Agradecimiento al Instituto de Cultura. Agradecimiento a la señora Elisa Martínez, que nos permite grabar aquí en la Casa Martínez. Mande su mail. Quiero concursar por un libro a haciendohistorias@hotmail. Gracias, Quito. Gracias, Rafael. Gracias, Dardo. Gracias. Mucho tela para cortar todavía de este tema, así que seguramente vamos a continuar en otro programa. Nos vemos en 7 días por este mismo canal.